Hola, hola. Estamos ya en el programa 31, liderar conflictos on y offline. Ahora empezamos una nueva mirada a todo esto de la negociación y para eso le doy la más cordial bienvenida a mi querida Cata y a mi querido Roy. ¿Cómo están? Bienvenidos al club de lectura de Integridad 365. Liderar con propósito. Únete a el autor Roy Campos Retana, Maye Antillón y Catalina Valencia en un viaje de inspiración. Descubre cómo llevar este libro a tus reuniones de trabajo, transmitir sus enseñanzas a tus colegas y enriquecer tus conversaciones familiares y amistosas. No es cualquier libro, es una manera de vivir. Súper bien, muchas gracias. Yo encantada de estar compartiendo aquí con ustedes y haciendo este análisis a profundidad del libro. ¿Cuántas veces uno tiene la oportunidad de estar con un autor comentando su libro? Qué buenas conversaciones que estamos teniendo. Y es que, Roy, dices que a la hora de liderar conflictos es difícil llevar a las personas a una meta común si no existe la capacidad para resolver conflictos. Mm. Sí, o sea, lo que hay que entender, digamos, desde una perspectiva de negociación es que lo que detona digamos, el gatillo de un conflicto, pero de una negociación es el conflicto. Entonces, si no hay conflicto, no hay negociación. Ahora, ¿cómo se define el conflicto? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero básicamente el componente esencial es la interdependencia, es decir, que la parte A tenga algo que necesita la parte B tenga algo que necesita la parte A. En otras palabras, si no hay esa necesidad de obtener algo que la otra parte posee y esa necesidad es mutua, es muy difícil que surja un conflicto y por ende que sea necesario negociar. Decías, Roy, que se vincula el liderazgo con las destrezas de negociación y la integridad. Eso Sí, es, sí. es, es muy fuerte porque generalmente se cree que o se va a estas negociaciones con una parte que es más fuerte que la otra y ahí ya no hay colaboración, ya hay un prejuicio y en otros programas lo vimos y esto puede dar al traste con la negociación. Así es, o sea, vamos a ver como dos tipos de negociaciones o dos estrategias básicas de negociación. Una es más competitiva, que esa está fundamentada en un cierto nivel de desconfianza, porque lo que se pretende es ese ganar, perder, como dice Mayo, o sea, una de las dos partes tiene mucho poder, la otra no tanto, no hay igualdad de condiciones, hay asimetría de información, es decir, una posee más información que la otra, entonces la protege para no hacerse vulnerable, ¿sí? Y esas estrategias más competitivas suelen ser más cortoplacistas, es decir, no buscan una relación a largo plazo. En cambio, la colaboración es una estrategia de negociación vista más en el largo plazo, donde queremos construir una relación a lo largo del tiempo. Y eso nos permite, o es lo que se fundamenta en la confianza, en compartir más información, no una suma cero, como decíamos antes, donde uno gana y el otro pierde, sino un, un, un ejercicio donde vamos a tratar de que las dos partes ganen. Y aquí es donde entran en juego como muchos otros factores que podemos ir viendo a lo largo de este episodio. Uno de ellos, Roy, el tiempo. Mm. Sí. Sí, sí. El tiempo es importante. O sea, vamos a ver, si uno viera una negociación en una matriz XY, digámoslo así, que el eje horizontal siempre va a ser el tiempo. Es decir, una negociación nunca va a ser eterna, pero también es cierto que hay problemas que tienen una duración indefinida. En ese sentido, a ver, veamos, hablamos de negociaciones muy competitivas. Esa puede ser una negociación donde no nos interesa conservar una relación, o sea, 100% competitiva. Digamos que tenemos una colisión con otra persona en la carretera y entonces simplemente vamos a negociar algo de una forma dura para no volver a ver a esa persona nunca más. Una negociación colaborativa la que pueden tener, por ejemplo, el jefe con sus subalternos, un esposo con su esposa, ¿verdad? Es decir, o entre colegas donde se necesita tener en el tiempo una relación. Pero bueno, hay problemas en fin, que se sostienen el tiempo. Eso pasa más en negociaciones interculturales,
o en situaciones donde países o culturas es muy difícil que por su historia y por su trayectoria lleguen a un punto, digamos así, de acuerdo común. Entonces, el tiempo siempre va a ser una variable y va a manifestarse en mayor o menor medida conforme la estrategia o el tipo de negociación se requiera. Roy, perdóname, Cata, quisiera cerrar este tema de la negociación y el tiempo, porque me pasó en dos casos durante mi tiempo en la función pública, de negociaciones muy complicadas, pero que una de las partes quería que la negociación fuera el fin en sí mismo y nunca se habló o evitaban hablar de cuándo íbamos a terminar. Entonces, creo que no se debe confundir el acercamiento y el diálogo, que es muy importante, a que la negociación como principio sea el fin en sí mismo. No sé si me doy a entender, porque si no, las expectativas son muy diferentes. Mm. Sí, sí, yo ahí creo que es cierto, si hay negociaciones o conflictos que se pueden convertir en batallas, y eso hay que tenerlo muy presente. Ahora, también es cierto que hay algunos aspectos de la o dimensiones de una negociación. Por ejemplo, en fin, en lo que se suele llamar el método Harvard, se distingue mucho la posición de los intereses. O sea, la posición es el qué es lo que le interesa, o sea, qué es lo que le gusta, qué es lo que busca, qué es lo que desea una de las partes, y los intereses es para qué necesitan aquello. Hay un ejemplo, bueno, un libro clásico, y es que hay dos personas que están sentadas en una biblioteca, una quiere la ventana cerrada y otra la ventana abierta, y entonces la persona que está leyendo, pues no tiene abrigo, entonces el viento le causa frío, cierra la ventana, y además de eso se le vuelan los papeles, ¿no? Y entonces hay otra persona que más bien se necesita la brisa para poder trabajar y estar más atenta. Entonces, bueno, empieza una pugna, ¿verdad? Y al final, ¿qué es lo que sucede? Pues llega el bibliotecario, la bibliotecaria dice, ¿qué es lo que quieren? O sea, ¿qué es lo que les interesa? Y uno dice, pues que no se vuelen los papeles, y otra, pues estar con brisa. Y entonces los cambia de posición, y entonces una persona tiene, digámoslo así, la ventana abierta y otra cerrada. Entonces, cuando uno se enfoca mucho en la posición, que es lo que dice May, o sea, en el dinero, en una postura, digamos así, inflexible, eso es lo que en Harvard se llama una negociación posicional, y es una negociación donde es muy difícil avanzar. En cambio, si uno se enfoca en los intereses, es más fácil avanzar porque uno entiende realmente cuál es la necesidad de fondo, y así es posible generar concesiones y buscar planes B o alternativas a esa necesidad. Me gusta mucho porque lo relaciono con lo que dice Marshall Rosenberg en Comunicación No Violenta, de ponernos en los pies del otro y reconocer cuáles son las necesidades del otro y cuáles son nuestras necesidades. Pero tú mencionas también aquí en el libro que pueden haber también intereses particulares que generan como muchas luchas de poder. Mm. Sí, el poder es la capacidad de influir para que otros hagan lo que yo quiero. Digamos, es una definición como muy general. Y hablamos de esa suma cero, ¿verdad? Es decir, con que uno gana, el otro pierde. Pero también, digo, eso es muy propio de las negociaciones competitivas. También en la colaboración está lo que se suele llamar una suma positiva, donde los dos salimos ganando, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que es necesario, digamos así, en el poder? Bueno, pues muchos aspectos. Uno es saber con quién estamos negociando, porque a veces la persona con quien negociamos no tiene la potestad para tomar decisiones relevantes, y eso también puede prolongarse en el tiempo, que es la variable de la que hablaba más, y decía, mientras uno consulta o haciendo una pregunta y tal. Eso también puede ser como un juego, ¿verdad? Es decir, el hecho de yo buscar a lo que se llama el podergante, pues también me da la opción como de valorar más alternativas. Ahora bien, yo creo que dentro de este juego de poder hay unos autores, Woody, Fisher, Patton, o sea que lo que en un libro que se llama Getting to Yes, que es un clásico, dice, bueno, están las negociaciones duras y las negociaciones blandas. Y yo dice, ¿cuál es el punto medio? O sea, ¿cómo logro yo un punto de equilibrio en esa ecuación, en ese balance de poder que decía Carta? Y es, pues básicamente negociar por valores o negociar por principios. Cuando los principios ya tienen claros, entonces ya lo que nos mueve es otra cosa, es decir, es algo más trascendente, más profundo, hay un propósito en la negociación,
Y eso es lo que permite la colaboración, el trabajo en equipo, buscar de una forma un poquito más abierta alternativas que de otra manera no existirían. Eso me recuerda, Roy, aquello que vimos en el cual el arte de hacer buenas preguntas y de llegar pues con qué son los fines que buscamos, estamos de acuerdo, usar estas palabras, estamos de acuerdo con y no, por el contrario, irnos con, nos enfrentamos a, ¿verdad? Todo eso hace mucho la diferencia y cuando se alinean de alguna manera propósitos y algunos valores en común, como que se baja muchísimo la marea porque ya nos vemos incluso con intereses comunes y pareciera que aunque estamos en diferentes bandos, tenemos un mismo norte. Y es cierto, o sea, deberíamos buscar lo que une y no lo que desune, es decir, tender puentes en la medida de lo posible, porque a veces es cierto, utilizamos, como dice Maggie, un lenguaje que tácitamente promueve la competencia, y cuando decimos, por ejemplo, la contraparte, ya estamos asumiendo que la otra persona con que estamos negociando, la otra organización, está en contra nuestra. Y bueno, y eso hay que, digo, tal vez puede ser una cuestión meramente, como así, de uso de las palabras, o modo de decir, pero en el fondo sí puede, digamos así, incidir o generar sesgos, porque fomenta, digámoslo así, unas valoraciones a priori que no son las más precisas. Hablamos de la dependencia, entonces a veces, ¿qué es lo que buscamos que nos den? Pues a veces no es algo o alguien, a veces buscamos algo tan trascendente y uno podría decir tan mezquino como que nos den la razón. Es decir, cuando hay un ego muy fuerte, entonces ya dejamos la humildad de lado y lo que queremos no es que nos den dinero, no es que nos den plata, no es que nos den algo, sino que nos concedan pues ese placer de decir yo tenía la razón. Y es ahí donde, o sea, pierde por propósito una resolución de un conflicto, como dice Mal. Me gusta mucho una frase que dices aquí, que los líderes deberían estar en capacidad no solo de evitar el conflicto, sino superarlo. Y también ahí surgen dificultades como por ejemplo las mediaciones de conflictos online o los beneficios. ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de eso? Sí, vamos a ver, todo tiene pros y contras. De lo que veníamos hablando del poder, pues uno puede, por ejemplo, decir, ok, estoy negociando con una persona que es muy poderosa o otra, una parte que es muy poderosa, pero también esa persona puede hacer un uso, digamos así, perverso del poder. Y es ahí donde uno tiene que a veces decidir si se negocia o se retira de la negociación. Bueno, pues algo así pasa con las negociaciones online y la mediación. O sea, ¿qué pasa? La mediación es un tipo de negocio, es un proceso de resolución de conflictos, o sea, donde hay un tercero que debe tener una cierta imparcialidad y que tiene la capacidad de gestionar la confianza de los implicados, o sea, de las partes que están involucradas. Entonces, en esa línea, o sea, ¿cuáles suelen ser los recursos que más se utilizan en mediación? Bueno, pues ordinariamente se utilizan, bueno, según algunas investigaciones, principalmente el correo, el email y luego las llamadas, pues el teléfono, pues otras plataformas para comunicarse. Em, y luego resulta que a veces las videoconferencias suelen ser menos comunes o los chats. Sin embargo, lo que todos los especialistas en negociación recomiendan es la presencialidad, porque al final la presencialidad es una forma de leer a la otra parte, de conocer cuál es su lenguaje corporal, cuáles son sus emociones, su situación particular que a través de una llamada, o sea, de tono de voz, o que a través de una videollamada, que simplemente vamos a ver su rostro, no vamos a poder distinguir. Entonces, eso nos permite leer el contexto y abordar temas que tal vez son más sensibles y que a través de una llamada o de un chat o de un correo sería contraproducente hacerlo. Wow. Importante porque Nosotros, al final, perdón, Cata, continúa ahí. Ahora meto la cuchara. Ujú. ok, no, que decía que en comunicación, la programación neurolingüística ha demostrado que en las palabras
son tan solo el 7% de la comunicación. Entonces, si estás enviando un mail o un mensaje de texto, la gente se pierde el 35% que es la entonación, el tono de la voz, nos dice muchísimo en la comunicación y el resto tiene que ver con nuestros microfacciones y con el movimiento de nuestro cuerpo, porque finalmente, como decimos con Maggie, el cuerpo es chismoso y todo Chismoso. lo revela. Ujú. Sí, eso era lo que iba a comentar, que si bien es cierto, cada vez más, porque estamos haciendo negociaciones remotas, porque tenemos a la contraparte muchos kilómetros muy lejos de aquí, lo ideal de por lo menos llevar una buena negociación es tener la capacidad de ver a la otra persona, porque si no perdemos mucho de esa gesticulación, de esa. Todavía en las llamadas hay tono, pero ver a las personas es muy, muy importante por su lenguaje corporal, por lo que uno, en quien escucha, quien ve, puede también asentir con esa persona y bajar un poco en las aguas. Yo me acuerdo en negociaciones muy complicadas, cuando la otra parte estaba hablando, yo le hacía sentir lo importante de lo que estaba diciendo. Si no la estoy viendo, es muy difícil el poder acercar posiciones, porque el cuerpo es chismoso y muchas veces ayuda como muchas veces mete la pata. Sí, ahí entra en juego, sí, claro. O sea, vamos a ver, la virtualidad tiene muchas ventajas. O sea, me da para ganar tiempo, pedir consejo, a veces lograr que se enfríen un poco digámoslo así, las tensiones. No tengo un email, un amigo que tenía un libro y le hablaba de eso, era Less Emails, More Conversations, era como podrás, o sea, menos correos, más conversaciones. Porque es cierto, o sea, el contacto visual dice mucho, las posturas hablan demasiado. Sin embargo, a veces en los correos o en los mensajes escritos perdemos el contexto, el entorno y se presta para malos entendidos. Incluso se puede perder la calidez que se puede gestionar a veces en la presencialidad, porque hay personas que dicen, no, voy a hacer esto y lo otro, pero cuando ya llegan y encuentran digamos, una persona que escucha, que tiene una mejor disposición, que sonríe, que sabe gestionar las tensiones, el humor, que pone pausas cuando ve que las cosas pueden irse volviendo más tensas, entonces es cuando se construyen relaciones de más largo plazo y se evitan las situaciones polémicas con un poquito más de mano izquierda, podríamos decirlo así. Roy, es que en las negociaciones también el cansancio es un protagonista muy Claro. importante. Si estamos presencialmente, el leer el cansancio y tener esa compasión a mí misma, que llega un momento en que estoy embotada y entendiendo que también la otra persona, a veces ponerse tiempos y decir, hoy tenemos que levantar esta sesión, es muy peligroso porque el cansancio puede hacernos tomar acuerdos que no son. Entonces ahí las pausas son realmente importantes. Y Sí. también, sí, perdón. No, dale, No, dale, nos Kat. acercamos al final, nos acercamos al final. Sí, Así es sí, que aquí al final yo me quedaba con dos cosas que mencionas en la página 184 y 185, que son dos puntos que me parecen muy valiosos. Y es, en primer lugar, mencionas que se necesita un poco de confianza para que las personas se abran y revelen sus verdaderos intereses. Y el segundo punto es que las personas no se sientan manipuladas o coaccionadas. No. Sí, a ver, yo quería quedarme con lo que se podrían llamar los estilos de negociación. Que a grandes rasgos hay personas que son más confrontativas y otras que son más conciliadoras. Entonces, de eso va a depender también el medio. Es decir, si yo utilizo negociaciones en línea o si busco la presencialidad. Por ejemplo, por una persona tímida puede funcionar mejor un correo y para una persona más extrovertida puede funcionar mejor la presencialidad. Entonces, cuidar los estilos y según ello, utilizar el medio más pertinente. yo me quedo, Roy, con una gran gratitud porque este resumen que se hace en el libro y ahora poderlo comentar definitivamente puede ser una gran herramienta porque todos los días negociamos. Nos vemos pronto entonces en otro programa. Un abrazo, hasta Chao. luego. Gracias por escucharnos. Que las ideas de hoy te impulsen a vivir con propósito e integridad los 365 días del año. Continúa explorando,
Comparte tus hallazgos y llena sus páginas con subrayados, post-its y reflexiones personales. Nos reencontramos en el próximo capítulo.